Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual continuaremos haciendo un repaso sobre los diferentes contenidos del temario de geografía. Para esto nos vamos a apoyar de un cuestionario que encontré en internet donde encontramos diferentes preguntas en lo que tiene que ver con este temario. Vamos a empezar con la primera, en la cual se nos pide identificar un ejemplo de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, las cuatro opciones de respuesta nos van a plantear diferentes situaciones en las que tenemos que elegir únicamente la que nos plantea precisamente esta relación. En el caso de la opción A, aquí no se nos plantea ninguna relación, ya que los usos horarios son divisiones que han hecho los seres humanos para identificar las horas. Por lo tanto, en este caso no interviene la naturaleza, mientras que la opción B solamente nos habla de condiciones naturales, tales como el clima y la atmósfera, sin que intervenga el ser humano. Por otro lado, la opción puede estar entre la C y la D. Cuando revisamos la D, esta nos habla de migración de especies, pero sin especificar si hablamos del ser humano o de especies animales, mientras que la opción C nos habla de una corriente marina, que es la corriente de Humboldt, que en este caso es un factor natural, pero también de su influencia en lo que viene siendo la riqueza de una actividad económica. Y las actividades económicas pues tienen que ver con el ser humano. Entonces lo que vemos aquí es que esta corriente de Humboldt influye, es decir, se relaciona con la actividad económica que tenemos en Perú. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta viene siendo la C. Pasando a la siguiente pregunta, donde se nos cuestiona sobre la proyección cartográfica más empleada para representar el mundo, la clave se encuentra aquí, en la representación del mundo, ya que aquí se nos habla que se va a utilizar para representar toda la imagen de la Tierra. Por un lado, lo que es la opción A y la D, la azimutal y la polar, esta básicamente es la misma. Esta se ubica o se utiliza para representar a los polos, mientras que la cónica se utiliza principalmente para representar regiones. Es decir, esta no la utilizamos para representar a todo el planeta. La que sí utilizamos para representar a todo el planeta Tierra es la cilíndrica. Con la proyección que tenemos de Mercator particularmente, es como representamos la Tierra en planisferios. Por lo tanto, la respuesta correcta viene siendo la B, la opción de cilíndrica. Pasando a la siguiente pregunta, se nos cuestiona sobre cuál es el resultado de la placa, bueno, del choque de la placa de Cocos en relación con la norteamericana sobre los sismos y dónde se distribuyen estos sismos. Para eso tenemos que recordar un poquito lo que es el mapa de la distribución de placas tectónicas en México, ya que estas placas tectónicas son las responsables de los sismos que tenemos en el país. Esta placa de Cocos principalmente se distribuye en la zona del Pacífico mexicano, pero principalmente en su porción central y sur. Por lo tanto, estados del centro y del sur, pero con costas en el Océano Pacífico, son aquellos que van a recibir el impacto de estas placas y es donde tenemos el origen de los sismos. Realmente, bueno, si tienen o si viven en México, pues sabrán que la mayoría de los sismos se distribuyen en estados del centro y del sur, donde pues destacamos el caso de Oaxaca, de Guerrero y de Michoacán, que viendo el mapa de las placas tectónicas podemos observar que en estos tres estados tenemos el límite entre estas dos placas tectónicas. Por lo tanto, la respuesta correcta viene siendo la B. Pasando a las siguientes preguntas, pues vamos a ver una, en este caso, que nos habla sobre la distribución de los lagos, en este caso de un lago ubicado en Sudamérica. Aquí la pregunta puede ser muy compleja debido a que estos cuatro lagos que están en la opción de respuesta se encuentran en el continente americano. Sin embargo, estos dos los tenemos en Centroamérica. Particularmente el primero lo tenemos en Nicaragua y este lo tenemos en Guatemala. Por lo tanto, estas opciones las descartamos, lo que nos deja otras dos. Aquí, bueno, es a lo mejor conocido por ustedes lo que es el tema de las cataratas del Iguazú. Este se ubica principalmente en Argentina. Por lo tanto, la única opción de respuesta que nos queda, pues es precisamente esta que tiene que ver con la región del Titicaca y que es donde se comparte pues esta frontera o este límite entre Perú y Bolivia. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la C. Pasando a la siguiente, pues se nos repite que una pregunta que es bastante frecuente sobre las regiones naturales en relación con el tipo de clima.
Recordemos que el clima AF hace referencia a un clima de características tropicales, ¿no? Es un clima tropical y también muy húmedo. Por lo tanto, pues cualquier este espacio con esa característica de espacio tropical y de humedad, pues tendrá este tipo de clima. ¿Cuál es la región climática que se asocia a este clima? Pues básicamente viene siendo la selva. Las selvas son espacios muy cálidos, pero que también cuentan con abundantes lluvias. Aquí, para no dejar de lado las otras opciones de respuesta, la taiga, este es de climas de características frías, con lluvias todo el año, generalmente, mientras que la estepa es un clima de características secas. En este caso, pues la estepa es un clima de características BS, seco estepario. Y la pradera, por otro lado, es un clima templado. Aquí hablamos de un clima principalmente de C con W, generalmente. Continuando con la siguiente pregunta, se nos cuestiona sobre cuáles son las principales causas o un ejemplo de causas que tenga que ver con la contaminación del agua. Estas cuatro opciones de respuesta son factores en los que el agua se ve relacionada. Sin embargo, no todas ellas nos hablan sobre su contaminación. Por ejemplo, la desviación de los cauces de los ríos solamente provoca el agotamiento de los ríos, no como tal la contaminación del agua. Por eso es que esta es una opción incorrecta. Realmente la parte de la infiltración excesiva, pues ¿qué es lo que hace? Que tengamos menos agua superficial, pero esta agua se acumula en zonas de agua subterránea. Por lo tanto, tampoco nos habla de contaminación. Y la desertificación también es un tema de carencia de agua, no de contaminación. Realmente aquí el único elemento que nos habla de contaminación es la opción que tenemos en la B. Polución, básicamente es un sinónimo de contaminación. ¿No? Contaminación. Es una contaminación por agroquímicos, tales como los fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que se vierten sobre los cultivos para lograr diferentes objetivos, pero que sin embargo, pues muchos de estos agroquímicos al entrar en contacto con el agua la contaminan. Por lo tanto, aquí la opción correcta pues viene siendo precisamente la B. Pasando a estas preguntas que tenemos aquí del lado derecho, tenemos una que nos habla sobre cuáles son las causas que llevaron a la separación de Ucrania de la URSS, de la Unión Soviética. Esta es una pregunta que se puede cruzar con los contenidos de historia universal, pero que también la podemos tener en geografía. En este caso, pues realmente la opción correcta viene siendo la C, que es el tema de la reestructuración económica llevada a cabo por Mikhail Gorbachev, que en su momento fue líder de la Unión Soviética. Esto viene de una política conocida como la perestroika, con lo cual se favoreció el tema de crear unidades económicas independientes que como tal no dependieran del gobierno de la Unión Soviética. Y a partir de ello empezaron a surgir diferentes movimientos. Otro factor que de hecho lo podemos sumar a los temas de historia universal es otra política que fue el Glasnost. En este caso, pues la reforma política del Glasnost tuvo implicaciones sociales y políticas al permitir la creación de otros partidos políticos más allá del que tenía el control político, así como también se liberalizó el acceso a la información. Entonces, a partir de estas dos políticas, particularmente esta, que implicó una reestructuración económica, es como se empieza a llevar a cabo la desintegración de la Unión Soviética. Y sale Ucrania, sale Bielorrusia y las demás repúblicas que integraban a este país. Pasando, en este caso la pregunta 44, nos pregunta de una zona marítima de petróleo y gas y México. Aquí la primera clave la tenemos en esta parte, en el tema de la zona marítima. Las zonas marítimas necesariamente nos habla de territorios que conocemos como sondas. Todas las sondas son espacios marítimos de explotación de hidrocarburos. Por lo tanto, cuando sabemos que una sonda hace referencia a una zona marítima, pues destacar, nos queda descartar, perdón, este tipo de respuestas, ya que en este caso solamente nos habla de dos tipos de sondas, donde la más importante viene siendo la sonda de Campeche. Recuerden que Campeche es el principal estado de la actividad petrolera y de extracción de gas que tenemos en México, pero que principalmente se lleva a cabo en su zona marítima. Y ya para terminar con las últimas preguntas, que son las que tenemos de este lado, pues también nos habla primero de la situación de la densidad de población en el país. Aquí nos habla de baja densidad de población.
es decir, de lugares que pueden ser grandes en territorio, pero que tienen muy poca población. Entonces, aquí vamos a ir descartando las opciones de respuesta hasta llegar a la correcta. Veracruz no puede ser una opción correcta, ya que Veracruz está entre el tercer estado y el cuarto estado más poblado del país. Por lo tanto, no tiene baja población. De hecho, es un estado muy poblado. Morelos es un estado muy pequeño, pero que por su cercanía con la Ciudad de México tiene un crecimiento de población bastante importante. Por lo tanto, aunque sea un estado chico, tiene una concentración de población muy relevante. Por lo tanto, Morelos tampoco puede ser opción de respuesta. Y con esto pues descartamos la opción B y la opción C. La opción C tiene a Baja California Sur, que sí es un estado muy grande, pero también muy poco poblado. Pero no es posible esta respuesta porque tenemos a Morelos. De manera que solamente nos queda como opción correcta la D, Baja California Sur y Quintana Roo, que son estados muy grandes, pero que no son estados con mucha población. De hecho, solamente hasta fechas recientes han crecido por la migración, pero históricamente han sido estados muy poco poblados. Ahí si quisiéramos sumar otro estado aquí, pues podría ser también el caso de Campeche. Campeche pues también es un estado que tiene muy poca población, solamente para agregarlo a estas dos respuestas, a esta respuesta que ya por sí sola es correcta. Y finalmente viene esta otra pregunta sobre los indicadores socioeconómicos a partir de los cuales se desarrolla el índice de desarrollo humano. Recuerden que el índice de desarrollo humano es una medida que toma en cuenta factores que tienen que ver, vamos a ponerlos aquí, con la educación, la salud y también el tema del ingreso. Por lo tanto, a partir de lo que son estas características, vamos a buscar cuál es la opción de respuesta que se acopla con estos criterios que toma en cuenta el índice de desarrollo humano. Entonces, pasando a lo que viene siendo, por ejemplo, la opción A, esta resulta muy adecuada, ya que nos habla del ingreso per cápita que pues nos habla como tal del tema del ingreso. Ajá. Alfabetismo. El alfabetismo es la capacidad que tienen las personas para saber leer y escribir. Eso nos habla de educación. Mientras que la esperanza de vida es el promedio de años que, que llegan a vivir las personas en un territorio. Y pues realmente este promedio de años que vive la gente está relacionada con sus condiciones de salud. Entre mejores condiciones de salud se tenga, se tiende a vivir más. Y caso contrario, entre peores condiciones, pues se tiende a vivir menos. Entonces la opción A es una opción de respuesta muy adecuada. Vamos a revisar las otras opciones para irlas descartando y confirmar si la A es correcta. Aquí pues nos habla principalmente solamente de elementos económicos. Ujú. No incluye temas de salud y de educación, por lo tanto, esta opción no es correcta. Del otro lado, pues este nos habla de un acceso al Internet, que tampoco pues se contempla dentro de lo que son las opciones de educación, salud e ingreso, por lo tanto la C tampoco es correcta. Y esta está un poquito cercana, sin embargo el nivel de inflación no necesariamente se vincula, en este caso, con un ingreso per cápita. Por lo tanto, la D tampoco es una opción correcta, lo que nos deja, como lo habíamos marcado en un principio, con la opción A como la respuesta correcta hacia esta pregunta. Y con esto terminamos este breve ejercicio. Ya posteriormente haremos otro tipo de repasos. Aquí es muy importante que no traten de memorizar solamente las respuestas correctas, sino que entiendan por qué estas respuestas son correctas para que así hagan un doble repaso de este tema. No solamente saber por qué la pregunta, perdón, por qué la respuesta correcta es correcta, sino también saber por qué las opciones incorrectas son incorrectas. A veces no llegamos a la respuesta correcta solamente por saberla, sino que podemos llegar a la opción correcta descartando aquellas que sabemos que no pueden ser una respuesta real. Entonces, con eso terminamos el video de hoy. Quedo atento a las dudas que puedan surgir sobre estas preguntas o sobre estas preguntas que puedan encontrar. Pues muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.